momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolores. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles nuevamente en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Es nuevamente un gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los jueves. Hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de energía eléctrica en el sector de Colomba. Por esa razón no ha habido algún jueves programa, pero estamos de vuelta y es un verdadero gusto esta mañana volver a encontrarnos con ustedes y poder volver a tener espacios de reflexión, de información, de diálogo, de análisis sobre la situación de lo que pasa en Guatemala y en el mundo, porque se han dado cuenta ustedes que hemos tenido pues entrevistas con personajes, con actores sociales, políticos, no solo de este país, sino que también de otras latitudes. Y en este caso hoy, pues nos trae un tema que es muy importante, un acontecimiento histórico no solo para la Iglesia Católica, sino que para la humanidad, que fue el fallecimiento del Papa Francisco. Ha sido interesante y por eso la persona que hemos invitado esta mañana, que ya se la voy a presentar y ya le van a escuchar ustedes, pues porque el Papa no es solo y ahora vamos a practicar con Vinicio, un líder particularmente de la Iglesia y de la Iglesia Católica. El Papa, los papas, pero en particular el Papa Francisco, pues ejercieron un liderazgo que trascendió las propias estructuras de la Iglesia Católica y se convierte en un líder mundial, pues que en todo caso promueve la paz mundial, la armonía mundial, etcétera. Y entonces, pues la trascendencia del Papa no es solo, y yo lo digo porque la importancia del programa de hoy también tiene que ver con que muchas personas, inclusive no creyentes, han estado manifestando los aportes y algunas citas del Papa Francisco, y entonces sorprende, porque dice uno, bueno, uno lo tenía como un referente dentro de la iglesia en la que uno participa, pero bueno, hay gente que no es creyente y que pues ahora también lamenta y también toma en consideración algunos de los pensamientos y acciones del Papa Francisco. Así es que, amigas y amigos, hoy en Radio La Voz de Colomba tenemos el gusto de tener a un gran amigo, una persona que conozco de hace un buen tiempo y que bueno, ahora la vida y la historia de este programa nos vuelve a encontrar. Él es, cuando yo lo conocí todavía era un profesor, el profesor Vinicio Joaquín Morales, nacido, recuerdo muy bien, en los años 90 allá en Fe y Alegría. El profesor Vinicio ahora ya es una eminencia, no solo es profesor, ya académicamente está formado, es profesor universitario, trabaja para la Universidad Rafael Andívar en temas de espiritualidad ignaciana, que además era un experto, me recuerdo, seguramente sus inicios tienen que ver también con el padre Fernando, un amigo común que nos aportó muchísimo personal y profesionalmente. Somos maestros, creo que hechos con la misma madera, y entonces, pues bueno, entendemos la educación de una manera muy parecida. Así es que hoy es muy grato para mí, es una gran alegría compartir esta mañana con Vinicio. Vinicio, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Edgar. Para mí más bien es la alegría y pues de alguna manera fue como una provocación, ¿verdad? Yo pues he sido como admirador y un poco seguidor, ¿verdad? En algún momento de estos días escribí ahí en una de las redes que los últimos tres papas, ¿verdad? El Papa Juan Pablo, el segundo, San Juan Pablo, el Papa Benedicto XVI y el actual sobre todo, como que han abarcado un trozo grande de mi vida, diríamos, porque me abarcan desde los 18 años,
cuando inicia su pontificado el Papa Juan Pablo, hasta pues los 64 en los que ando por ahora, ¿verdad? Con el Papa Francisco. Esperaría yo y confío que todavía Dios me regale unos años más, o muchos o no sé cuántos, como para darle seguimiento al cuarto Papa que pudo haber marcado pues mi manera, algunos principios, algunos criterios, ¿verdad? No, no es que los papas sean materia de fe, pero te van dando luces y a veces muy coherentes, ¿verdad? Gracias, Edgar, por la invitación y aquí atento a lo que me vayas planteando. Muchas gracias, Vinicio. Y qué interesante tu planteamiento de entrada, ¿verdad? Porque es esta época en la que los papas, pues, que han estado durante tu vida y desde la manera en la que has entendido tu relación con la iglesia, y pues bueno, has tenido ya la posibilidad de tres. Yo me quedé pensando y dije, bueno, a lo mejor no tengo los 64 años que tenés, pero casi. Entonces, a lo mejor yo también tengo una travesía ahí con tres papas ya, y como bien decís, puede haber un cuarto. Y bueno, hablaremos, amigas y amigos, en el programa con Vinicio sobre el pasado, que era el antes de la llegada del Papa Francisco, cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Un poco vamos a hacer una referencia de eso para empezar con la conversación. Luego hablaremos sobre todas las cosas de lo que el Papa hizo y nos dijo y nos hizo sentir, como dice Vinicio, nos provocó. Y finalmente también al final del programa trataremos de ver un poco qué puede pasar, qué debe pasar, y también cuál es el rol de nosotros, porque no pareciera que esto es un tema de cardenales y que ahí miren ellos qué hacen y nosotros solo que nos avisen, ¿verdad? Que pongan el humito, que ya hay papa y que entonces nos enteremos. Creo que hay una responsabilidad también de todas las personas que formamos parte de la Iglesia Católica en ese sentido. Así es que, Vinicio, comenzamos. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Y amigas y amigos, la primera pregunta para Vinicio es, Vinicio, por eso que mencionabas de la historia de la venida de los papas, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y después el Papa Bergoglio, que estuvo también y que renunció. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue posible, Vinicio? ¿Cómo interpretas que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, argentino, llegara a ser papa en ese cónclave del 13 de marzo de 2013, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI? Sí, yo considero, Edgar, que las circunstancias del momento, ¿verdad? 2013, la iglesia en general, la iglesia universal que se llama, pues estaba pasando como en una etapa como que necesitaba una renovación, un cambio. Y no necesariamente es porque el Papa Benedicto XVI lo estuviera haciendo mal. Él es un teólogo, pues el Papa Benedicto fue un teólogo muy profundo, incluso sus escritos son muy valiosos, pero de alguna manera por su forma de proceder y por su origen, ¿verdad?, alemán, sí tenía algún como cisma, diríamos, no era del todo aceptado, igual que el Papa Francisco, pues quizá el Papa Benedicto por eso, por sus marques, ¿verdad?, por sus orientaciones. Y entonces como que había un deseo de renovación dentro de la iglesia. Y por otra parte, como el que haya un papa latinoamericano no es lo más frecuente, pues también la iglesia latinoamericana, Latinoamérica en general, en todas sus coyunturas sociales, políticas, económicas y religiosas, pues también estaba atravesando como un momento de un renacer, ¿verdad? Se empezaba a hablar, o ya habían avanzado bastante las comunidades eclesiales de base, los grupos organizados, comunitarios, la participación de los movimientos, la participación de los pueblos, etcétera. Entonces, bueno, y todo el tema, hay tres encuentros del CELAM aquí en América que también van determinando, ¿verdad? No solo lo de Medellín, sino sobre todo lo de Puebla. También Santo Domingo tuvo su aporte por la parte cultural,
Entonces, de alguna forma creo que había un clima, ¿verdad? Entonces, ya que pudo haber pasado ahí en el cónclave, eso ya lo saben solo los cardenales. El Papa Francisco, ahora fallecido, recuerdo yo que él desde que empezó el cónclave le mencionaba, y quiero hacer alusión que le mencionaba por toda su trayectoria en Argentina también, como sacerdote jesuita, como párroco, como obispo, porque pasó por todos, como arzobispo de Argentina y después ya como cardenal. Entonces había un sello distintivo, o sea, lo del Papa Francisco no es que afloró por ser Papa ahora, eso ya venía como en su ADN, con decirte, y lo has de saber, el detalle ese de que siendo ya obispo, y no sé si siendo ya arzobispo, no tenía vehículo propio, por ejemplo, se movilizaba en buses, por ejemplo, y la gente eso como que no lo percibía. Él se cocinaba, su vida siempre fue austera, pero por otra parte muy cercano a los barrios, a la gente pobre, porque uno piensa, en aquel entonces uno piensa que Argentina o Buenos Aires en todo caso pues es la gran ciudad y fue en su momento, pero tiene unas periferias muy marcadas. Entonces, te mencioné todo esto porque creo que todo eso confluyó. Era como una necesidad sentida, como decimos nosotros, y lo llamativo es el poco tiempo que duró, porque a veces dura 1, 2, 3, 4, 5 días hasta que haya humo blanco. Aquí fue de un día para otro y por supuesto fue una alegría que, como te digo, igual que al Papa Benedicto, había un sector de la iglesia que no comulgaba. Con la llegada del Papa Francisco hubo un sector que se alegró, se emocionó, dio gracias, etcétera, como lo podemos ver ahora en las largas filas que hay para percibir su cuerpo. Pero también surgió otra vez el otro grupo, ¿verdad? Que no estaba de acuerdo con su visión, con su manera. Y hubo como bloqueos internos, pero eso ya lo podemos ver en otra pregunta, ¿verdad? Yo así lo veo, Edgar. Claro, Vinicio, muchas gracias. Sí, qué interesante porque justo la segunda pregunta tiene que ver con qué significó y sobre todo en esto que hablas de que hay un grupo y hay otro grupo y hay una última pregunta que tiene que ver también con el tema de la relación entre la política y la religión, porque sin duda esta separación de grupos o esta existencia de grupos están muy relacionados con temas de poder y de política, y que seguramente adentro de la iglesia, ahora mismo se habla de ideologías de los cardenales que podrían ser futuros y que pudieran estar en la misma línea, así dicen, ¿verdad? A veces no hablan de ideologías, sino que dicen en la misma línea del Papa Francisco o en la otra línea distinta, un poco más conservadora, etcétera. Pero Vinicio, ¿qué significó para la Iglesia Católica y para el mundo? Porque, repito, no es solo un líder de la Iglesia, la llegada de un cardenal jesuita latinoamericano como Papa, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Bueno, yo sí creo que fue un gran signo de los tiempos, ¿verdad? Fue una señal, porque primero fue como un reconocimiento de Latinoamérica, es decir, casi la mayoría de los papas, pues, o europeos, casi la gran mayoría, pues, ahora hay un movimiento fuerte también en Asia y en África, pero Latinoamérica muy poco. Entonces, primero un jesuita, ¿verdad? Luego un argentino, fuera electo, yo creo que fue como un reconocimiento primero para América Latina, como región, pues región geopolítica. Pero después a mí me parece que también fue una renovación para la Iglesia de Latinoamérica. Fue para la Iglesia Universal, pero específicamente para la Iglesia de Latinoamérica fue una renovación su elección. Y a mí me da la impresión, Edgar, vos también estás en varios movimientos, en varias relaciones,
pero también su llegada, así como latinoamericano, como que fue un abrir así el espacio como para que más laicos e incluso parte del clero latinoamericano se empezara a expresar. Están los clásicos, ¿verdad? Los clásicos latinoamericanos desde la propuesta de la educación o la propuesta liberadora, diríamos. Están los clásicos en América Latina, en América del Sur, aquí en Centroamérica, pues están los mártires, algunos de ellos, Yacuría, etcétera. Pero creo que despertó eso, pues despertó mucho más la participación de laicos, del clero, y sobre todo, yo creo que los problemas sociales no son solo de Latinoamérica, son de todo el mundo. Pero como en Latinoamérica se remarcan un poquito más por las condiciones y las características, pues el Papa, menos mal, hoy ya podemos decir, o él ya habrá dicho misión cumplida, porque no dejó al margen temas como, por ejemplo, la justicia o injusticia social, no dejó al margen la corrupción, no dejó al margen el narcotráfico, la migración, los pueblos originarios, y sobre todo creo yo que en eso compartiremos que hay varios aportes en sus escritos, pero si algo fue revolucionario fue la encíclica Laudato Si, ¿verdad? Porque lo tenía muy claro, ¿verdad? Y lo dijo muchas veces y ahora se están repitiendo. Como bien decías, hay personas que aún no siendo del credo católico, pues valoran, es que son principios universales comunes, ¿verdad? Qué bueno que un papa, una autoridad pues de la iglesia pueda hacer esos pronunciamientos. Y eso le costó también, le costó pues rechazos, comentarios, porque se estaba enfrentando a líderes también políticos de mucho poder que no les interesa. Por ejemplo, solo estoy hablando del cuidado, pero se dedicó a la familia, se dedicó hasta a la alegría del amor en la familia. Bueno, fueron diversas sus expresiones. Yo creería que fue como un espacio de esperanza para muchos creyentes. Perfecto, Vinicio. Muchas gracias. Sin duda fue un regalo. Que quienes estamos un poco más, quienes somos más católicos comunes y silvestres, dirían por ahí, ¿verdad? Comunes y corrientes, no tan vinculados de manera directa a espacios de formación, de organización interna dentro de la iglesia, lo percibimos como lo acabas de decir, Vinicio. Realmente fue una esperanza, y claro, ya cuando lo ves, aunque fueron tan solo 12 años de pontificado, pues bueno, lo que aportó el Papa, y ya lo vamos a platicar más a fondo contigo. Gracias, Vinicio, por tu segunda respuesta. Vinicio, ya mencionábamos que es latinoamericano, es un reconocimiento a la iglesia. Latinoamérica es el sector del mundo donde hay muchísimos católicos. Creo que cada vez hay menos, no lo sé, ojalá hubiera cada vez más, pero bueno, eso ya son cosas de estadística y de otro tipo de procesos sociales que ocurren en América Latina. Pero Vinicio, un elemento fundamental del Papa que también alegró mucho, sobre todo a los que sabemos y conocemos y tenemos alguna relación directa o indirecta con los jesuitas y con la espiritualidad ignaciana, pues el Papa Francisco, no sé, Vinicio, nos dirás si era el primer Papa jesuita, que eso para la iglesia podría haber sido también un impacto muy fuerte. Pero Vinicio, ¿cuáles son los fundamentos teológicos de la espiritualidad ignaciana? ¿Verdad que es la espiritualidad que rigió seguramente el trabajo pastoral y el evangelizador de los sacerdotes que pertenecen a la Compañía de Jesús, y en este caso del Papa Francisco? Sí, yo creo ahora que podemos ver hacia atrás todo el aporte del Papa, no podemos negar que aunque él no lo dijera expresamente, soy jesuita, etcétera, porque ya no, pues él ya pasaba a ser de la iglesia, el representante de la Iglesia Universal, pero sí se le notaba como que irradiaba, se le brotaba todos los rasgos y era entendible, esa es su formación, así se preparó y todo. Te menciono algunos aspectos. Por ejemplo, un rasgo de la espiritualidad ignaciana es buscar
y encontrar a Dios en todas las cosas. Y cuando decimos cosas es en todo lo general. El Papa tuvo la mirada, por ejemplo, supo percibir, supo captar dónde estaban las necesidades, eligió hacer los viajes que hizo según las conveniencias, las necesidades coyunturales de ese momento. En varias ocasiones, segundo aporte, ¿verdad? En varias ocasiones él hizo alusión a lo del discernimiento. Incluso hay por ahí un video cortito que se les llamó los videos del Papa, y él dice, el discernimiento lo que nos tiene que ayudar es a encontrar entre todas las voces que hoy hay, dice, saber escuchar cuál es la voz de Dios, porque no todas las voces, dice él, son la voz de Dios. Luego, otro rasgo de lo ignaciano que se le notaba es el examen diario de conciencia, que se llama, pero es como el examen de cómo voy caminando, qué voy haciendo, qué debo mejorar. Hay una parte que es lo de se llama así, ¿verdad? Indiferencia ignaciana, pero no es así como que me vuelvo indiferente, sino el significado es libertad. Y a mí me parece que lo irradió o lo trató de vivir, aunque le haya causado alguna pena, algún disgusto, pero funcionó o aplicó mucho el principio de libertad, por ejemplo, para expresar lo que pensaba, lo que sentía. Claramente, eso lo recordarás también, el magis que decimos nosotros en la espiritualidad ignaciana, que es la búsqueda del mayor bien, la búsqueda del mayor logro para el bien de los demás. Eso se le notaba, pues. Y un último rasgo que te mencionaría ahorita, pues así solo, es el servicio. El servicio es un rasgo de la espiritualidad ignaciana. Esta espiritualidad, siempre hemos dicho, no es para que yo esté ahí en la capilla y solito con Dios. No, es para servir a los demás, para servir al prójimo, para enredarme con los demás, por ejemplo. Y eso claramente que lo notó. Si su salud no se hubiera afectado, yo creo que todavía seguiría pensando en muchas cosas que hacer nuevas y todo. Esa es como la aspiración. Yo así lo veo, Edgar. Gracias, Vinicio. Sí, y ahora que te escuchaba, se me ocurría también otra pregunta, y es en términos de, ¿tenés idea si en el actual cónclave, bueno, el que se va a promover en los próximos días, hay algún otro cardenal jesuita? O inclusive latinoamericano, porque se está hablando de nombres. El cardenal Ramazzini en una entrevista hace unos días decía, el que entra como papa sale como cardenal. Si ya están pensando, ya quieren, ya porque presumen que ya van a ser, y hay favoritos ¿para quién? Porque los únicos que votan y los únicos que lo saben son los propios cardenales, y es un voto muy, muy inspirados en el Espíritu Santo, decía el cardenal Ramazzini. Pero ¿tenés idea ahora de que haya, más allá de que pudiera seguir la tradición del Papa Francisco, pero habrán algunos otros cardenales latinoamericanos y jesuitas en el próximo cónclave de Vinicio? ¿Sabes eso? De lo que he podido leer y escuchar y todo, me parece que jesuita no lo hay. Latinoamericano, el que podría ser papable es Monseñor Ramazzini, precisamente. Pero él me llamó la atención en una entrevista que le hicieron, dijo, pues no creo que vaya a ser posible, porque dice, si ya estos 12 años del Papa Francisco fue para Latinoamérica, la tendencia pues sería no elegir a alguien de Latinoamérica. Yo he estado siguiendo de cerca y sí hay como dos cardenales. Uno es español, pero que está en Latinoamérica, y un brasileño que se mencionan, pues no son jesuitas ni nada, el cardenal Juan José Omeya y el cardenal Odilio Scherer. Es español, pero en Latinoamérica, y eso solo se dice, por ejemplo, porque fue interesante, me pusiste a leer, a buscar y todo, pero era según cada necesidad. Decía, si se quiere una iglesia globalizada y descentralizada, ellos podrían ser
como posibles candidatos. Entonces, a mí me resultó interesante, porque aunque no sean ellos ni vaya a ser así la elección, pero hay criterios, pues hay elementos. Y también se mencionaba que si es por eso de la iglesia globalizada y descentralizada, en en África también se menciona muy fuertemente al cardenal Robert Saray, que es de Guinea, o al cardenal Fridolin Ambongo, de República Democrática del Congo. Pero el elemento que les asignan a ellos es los que han apostado por la justicia social y el desarrollo humano. Entonces, claro, habrá que ver, ¿verdad? Pero después hay otra manera de optar, y es un perfil pastoral, por ejemplo, porque parece ser que dicen, bueno, ya el Papa Francisco como que ya puso todas las bases, ahora el que llegue tiene que ser buen pastor, buen acompañante, pues, de la iglesia. Y entonces ahí es Filipinas y Francia los que están mencionándose. No digo que vayan a hacer, pues, porque aquí no es bola mágica. El cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, que ha sido activo en obras de caridad y tiene una enorme popularidad en Asia. Y luego el cardenal Christopher Pierre de Francia, que también ha estado trabajando, pero eso es por como que fueran los grandes pastores. Y si se pensara en un papa que todavía siguiera la reforma y le diera el impulso a todo lo del sínodo, que también es importante, resulta que ahí sí nos trasladan las orientaciones, nos trasladan a Luxemburgo con el cardenal Jean-Claude Ollerich, pues más o menos como mencionados. Pero dice, en cuestión de edad y de salud, porque hasta eso también hay que ver, claro, ¿verdad? claro. Si se elige a alguien ya muy mayor y muy enfermo, pero en cuestión de salud y de edad, se menciona mucho al cardenal Pietro Parolin, que es el que ahora ha estado a cargo de todo, y dicen que por conocer y saber el teje y maneje del Vaticano es un fuerte candidato. Él es de Italia, por ejemplo, y también de Filipinas, nuevamente el cardenal Luis Antonio Tagle. Como te digo, esto solo fue búsqueda que hice, pero no. Genial. Pero a mí por lo menos me dijo, bueno, sí hay Claro. alternativas. Lo peor sería entrar a un cónclave y no saber ni criterios ni elementos. Pero Monseñor Ramazzini sí decía que probablemente no sea. Pero como eso no se sabe, ¿verdad? Hasta Claro. la hora que salga el humo blanco, ahí ya se sabrá, ¿verdad? Interesante, Vinicio, muchas gracias. Amigas y amigos, estamos en programa Diálogos Ciudadanos, en Radio La Voz de Colomba. Esta mañana, como se han dado cuenta, platicando con Vinicio Morales sobre la vida y el legado del Papa Francisco, que ya vamos a profundizar un poco más en esa parte. Ahora estamos más en la parte del contexto, cómo fue que logró el Papa Francisco llegar a ser Papa, el impacto que ha tenido. Y bueno, ya Vinicio nos cuenta también la investigación que él ha hecho sobre los criterios, porque no es cualquier papa, ni porque le tocaba, ni porque, o sea, hay criterios razonables que van a determinar, y que cuando gane uno, Vinicio, y hasta el humito blanco, como bien decías, pues nos va a decir, sí, pues los cardenales están en esta, apostaron a esto, en función de la persona a la que hayan nombrado. No es, igual que Papa Francisco, no fue, es que a él le tocaba. Sí, le tocaba, pero porque hubo fuerzas internas entre los cardenales que empujaron a esa renovación de la que hablabas. Vinicio, vamos a ir ya casi a la pausa comercial del medio tiempo, pero antes no quiero dejar de hacerte una última pregunta en relación al liderazgo del Papa Francisco, porque reconocemos que pues no fue solo un líder de la Iglesia Católica por la manera en que abordaba temas, como ya mencionaste, ¿verdad? Migración, pueblos originarios, diversidad, mujer, derechos de las mujeres, participación de las mujeres. Entonces, digamos que, Vinicio, ¿cómo podemos interpretar? Porque digamos que un gran vacío, y no me dejarás mentir, y tal vez lo compartes o no, es el tema de los liderazgos en el mundo, en Guatemala. Lo estamos viendo en la coyuntura también del país. Faltan liderazgos, y no una persona que figure. Eso no necesariamente es un liderazgo. El Papa Francisco, como otros actores políticos, José Mujica, por ejemplo, siempre me parecen muy, por coincidencias también geográficas, ¿no?
pero son gente que arrastra. En México también me pasó con AMLO, que uno busca y reconoce liderazgos y dice, esos son seres extraordinarios. Analizábamos con un antropólogo mexicano y una antropóloga mexicana la figura del Papa, perdón, de López Obrador, y se reconocía valores especiales, digamos, que no tenemos todos y todas las mortales. Pero Vinicio, el liderazgo del Papa, ¿cómo lo podemos interpretar? Mira, yo pues consideraría en tres palabras, en tres expresiones su liderazgo, pero lo desarrollo un poquito más en esos temas que mencionabas. Yo creo que fue un liderazgo profundamente ético, por ejemplo, no solo en su vida, en su testimonio, sino en sus escritos y en la coherencia de sus relaciones en este caso. Fue claro, pues fue directo, no adornó, no se alió, no, donde tenía que marcar líneas las marcaba. Fue un liderazgo profético, es la segunda expresión, ¿verdad? Porque pues en la profecía yo creo que fue un gran, aquí no lo coloqué pues, pero pudo haber sido, en la otra palabra es un gran revolucionario, o sea, le dio vuelta a muchas cosas, hizo planteamientos serios ante la iglesia, ante la doctrina, ante la aceptación de la mujer, ante la incorporación, por ejemplo, de los grupos que han quedado como marginados, ¿verdad? La diversidad, los grupos ¿cómo se dice? Los grupos más sociales, diríamos, de los distintos países. Entonces, yo creo, pero por otra parte también la tercera palabra que le colocaría fue un liderazgo eminentemente pastoral. Es decir, cuidó de las ovejas. Y también hizo cuestionamientos serios, porque te has de acordar aquello de cuando él habló, comparó también la iglesia y la misión, no solo del sacerdote, sino de los dirigentes, los comparó con la oveja y con una iglesia en salida, y él decía, prefiero que huela yo a oveja y a ese olor del desecho de las ovejas a estar enclaustrado y encerrado en unas condiciones de comodidad. Él fue el que acuñó el concepto de una iglesia en salida, por ejemplo. Es decir, no estar encerrado, no es que los demás vengan aquí donde está el Papa y a donde estoy yo, y vengan a donde está el párroco, vengan. Si te das cuenta, eso para mí es revolucionario. Ahí fue donde tal vez no todos compartieron, porque párrocos, sacerdotes, cardenales, obispos, muchos están acomodados, están instalados. Y si te das cuenta, yo no sé si eso es real o no es real, pero por lo menos el dato es evidente. No le encuentran ninguna cuenta personal, no le encuentran un fondo, y lo único que le encontraron fueron $100 de su capital, mientras que hay otros religiosos, líderes entre comillas, que sí hacen su maletita, sí tienen sus cuentas en bancos internacionales. Entonces yo vería que fue un liderazgo ético, profético, pastoral. Con las guerras y conflictos ha sido una voz firme por la paz. Si algo le distinguió es que intervino, quiso intervenir, pero claro, ante Trump no hay quien intervenga, pero quiso intervenir en parar estas últimas guerras. Se manifestó en la de Ucrania, en la de Siria, en la de Palestina, en las de Sudán. La última, en 2022, dijo: la guerra es siempre una derrota para la humanidad. En el tema de la pobreza e injusticias sociales, fue él el que acuñó: quiero una iglesia pobre para los pobres. Y no sé si te acordarás que tal vez eso también hizo sentido al nombre que él asumió, porque uno de los cardenales, cuando ya fue electo, la expresión que le dijo es: no te olvides de los pobres. Y creo yo, porque eso no es del cónclave, sino que es su formación,
cuando uno lee la autobiografía de San Ignacio de Loyola, que es el fundador de ellos, hay una parte cuando él está haciendo una convalecencia porque lo hirieron, está en Loyola convaleciendo y él quería seguir leyendo novelas de caballería, de hazañas, porque era Ignacio de Loyola. Y le dice la hermana, aquí solo hay dos libros, la vida de Cristo y la vida de los santos. Y dice que cuando iba leyendo la vida de los santos, porque cuando leyó la vida de Cristo, ahí Ignacio de Loyola se dio una enamorada tremenda de Jesús. Y cuando iba leyendo la vida de los santos, por lo menos se menciona a dos, ha de ser más, pero dice, si eso lo hizo San Francisco, eso lo puedo hacer yo y más. Entonces siempre estaba ahí un poquito la arrogancia, pero lo demás era lo del magis, pues hacer más que eso. Y al otro que menciona es a Santo Domingo de Guzmán y dice, si eso lo hizo Santo Domingo de Guzmán, yo eso lo puedo hacer y más. Entonces hay dos grandes orientaciones para él en su pontificado, que eso no es del cónclave, es de su formación jesuita, porque le marcaron Santo Domingo de Guzmán por toda la parte formativa, intelectual, la profundidad, y San Francisco de Asís, creo yo, que es por su vinculación con los pobres, con la naturaleza, con lo sencillo, con lo pequeño, y de ahí fue que tomó su nombre de Francisco, ¿verdad? Buenísimo, Vinicio, muchas gracias. Además, Vinicio, yo cumplo años el 4 de octubre. No olvido jamás que sin duda el carisma de San Francisco, pues yo crecí pensando, sabiendo, sintiendo, pero claro, ya después también toda la formación que tuve con ustedes en tema de ignaciano jesuita, pues también ayuda entre los dos, digamos. Yo creo que me identifico con la manera de entender y de ser del Papa Francisco en este matrimonio entre lo jesuita y lo franciscano. Bueno, Vinicio, muchas gracias por esta primera parte, amigas y amigos. Vamos a ir ahora a la pausa comercial de medio tiempo en Radio La Voz de Colomba. Ya regresamos, no pierda la sintonía porque seguiremos conversando con Vinicio Morales sobre la vida y el legado del Papa Francisco. Ya volvemos. Amigas y amigos, estamos de vuelta ya de nuevo en Radio La Voz de Colomba después de la pausa comercial y vamos a continuar con esta interesante charla. Tenemos ya poco tiempo para seguir conversando con Vinicio. Han escuchado ustedes la primera parte y si no, pues les invitamos a que puedan también después escucharla en YouTube, a través de YouTube de Ciprevica. Ahí tendrán ustedes la entrevista completa, pero han escuchado ustedes lo interesante que ha sido los aportes que Vinicio nos ha dado sobre, para entender mejor, porque a veces nos quedamos con la figura, con un mensaje, o con la autoridad que se reconoce de un papa, pero el Papa Francisco, pues como todos otros, no será cualquier papa y será recordado. Y Vinicio mencionó palabras que son fuertes, cuando dijo que es revolucionario. Sin duda, mi principal reconocimiento del papa fue eso, en una iglesia que pues tiene sus dimes y diretes, tiene internamente esta condición que mencionaba Vinicio al cierre de la primera parte, amigas y amigos, que es el tema de el ser sacerdote, obispo, cardenal y su relación con las personas, con la gente. Vengan o yo voy, esa frase de la iglesia en salida, me encantó, Vinicio, muchas gracias. Bueno, Vinicio, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la entrevista, agradeciendo muchísimo tu tiempo y la ocasión que nos permites estar hablando contigo. Y ahora viene una pregunta que tiene que ver con ¿cuáles serían, Vinicio, y ahora sí entramos en materia, los principales aportes? Se habla del legado, se habla del magisterio del Papa Francisco. ¿Qué aportó el Papa Francisco? ¿Qué le deja? Siempre uno habla del legado a los hijos, ¿verdad, Vinicio? Y a los nietos ahora. ¿Qué le deja el Papa Francisco a la Iglesia Católica del siglo XXI? Bueno, yo considero, Edgar, que todos los papas, pues así como los generales superiores o los encargados de cada congregación, todos han dejado legados variados. El del Papa Francisco tiene matices que creo yo que vale la pena resaltarlos y voy a resaltar algunos. Por ejemplo, un legado es que le puede costar un poquito más al nuevo Papa, quien sea,
el no estar vinculado, por ejemplo, el no darle seguimiento a una iglesia más cercana, humilde y en salida, como habíamos dicho. Le puede costar un poquito más. Le va a costar un poquito más al nuevo Papa si quisiera volver nuevamente a retomar algunos procesos administrativos, contables, financieros del Vaticano, que el Papa Francisco los abrió, los expuso y los ordenó en este caso. Eso a nivel de cardenales y a nivel de obispos te podrás imaginar la molestia. Pues hay un banco, pues el Banco del Vaticano, y había que ordenar ahí las finanzas, los fondos, los destinos, etcétera. Ese creo yo que podría ser un primer legado, una primera parte, un modo nuevo de ser iglesia. Un segundo aporte que yo diría es claramente la defensa de los pobres y la justicia social. Me da la impresión que lo que avanzó el Papa Francisco, si alguien llegara así como en clave de retroceso, le va a costar regresar nuevamente, porque mira, yo lo que pienso es que el Papa, además de que por ser jesuita, pues y su formación, pero no tanto por eso, yo creo que el Papa lo que hizo, es mi percepción, lo que hizo fue tratar de hacer y de vivir como vivió Jesús. Y un jesuita eso trata de hacer, pues por eso la congregación de ellos se llama Compañía de Jesús, porque es vivir al modo de Jesús. Pero claro, yo me lo imagino a él el primer día, la primera semana o incluso el primer año, vivir al modo de Jesús en ese gran complejo y toda la estructura de la iglesia, pues no ha de ser fácil. Pero la defensa de los pobres y la justicia social, creo que incluso el lema que él usaba es Iglesia pobre para los pobres, como un programa de vida en este caso. Un tercer aporte que yo no se lo quito es la ecología integral y el cuidado de la creación, de la casa común, decimos nosotros. Pero no es porque lo digamos, sino porque lo escribió él en la Laudato Si. Aquí sí han habido instituciones de iglesia, pero instituciones civiles, gobiernos, organizaciones internacionales que necesariamente tienen que hacer alusión a la Laudato Si, aunque no estén dentro de la iglesia, pero porque los principios están muy marcados. Y en algún momento alguien me dijo a mí, pero es que ¿cómo se pone a escribir de todos esos temas el Papa si él no sabe de eso? Si él no... Es que piensan que como que él solito agarra su lápiz y lo pone a escribir. Él convoca a los asesores del mundo, a los expertos del mundo, de cada tema, pues de migraciones, aquí era el tema de la ecología, el tema de la mujer, convoca, se asesora, se orienta. Ese es un principio muy ignaciano, escuchar. Luego creo yo que quiso o logró, pues en gran parte quiso establecer el diálogo, la paz, la fraternidad universal. Yo podría pensar, yo creo que él se fue en paz, se fue contento de la misión cumplida, pero le hubiera gustado, por ejemplo, haberse ido con haber resuelto que no dependía de él, pues algunas guerras, algunos conflictos, algunas discordias. Por eso fue que en el 2020 escribió la otra encíclica que se llamó Fratelli Tutti, pues que es la fraternidad universal. Él abogaba por una amistad social, por el cuidado mutuo, que todos nos ayudáramos, los países grandes, los países pequeños. Bueno, es un deseo, ¿verdad? Pero es el deseo de Jesús, por eso es que digo. Y por último, dos temas que creo yo que vale la pena, que van a quedar, es la reforma eclesial y la sinodalidad. Creo que habrás visto esas sala grande ahí en el Vaticano donde estaban las diversas mesas y él como uno más, no como una mesa del centro especial, sino en una mesa, uno más, él ahí dirigiendo, animando, acompañando el diálogo, la fraternidad. Bueno, ese es un modo que yo diría que dejó ya instaurado, un modo de proceder, decimos nosotros acá. Y por último, la inclusión de la mujer y la diversidad.
yo creo que se atrevió. Quizá pudo haber dado pasos más grandes, tal vez no se animó, pero también aquella su expresión, no sé en qué, ahorita no recuerdo, pero aquella expresión cuando él dice, ¿y quién soy yo para señalar y acusar a esta persona por su orientación? ¿Quién soy yo? Bueno, es como decir, también ellos son hijos de Dios y vale la pena, ¿verdad? Yo por ahí lo diría, creo que hay un espíritu como de renovación de la espiritualidad cristiana. Todavía unos días antes de que entrara más en crisis, él decía, incluso me llamó la atención porque dije, bueno, aquí sí se le pasó la mano porque dice, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, debemos formarnos, debemos seguir estudiando, debemos actualizarnos. Dice, no tenemos que quedarnos con lo que recibimos en el seminario, pero los sacerdotes no leen, no estudian, hay tantos temas. Bueno, digo yo, es puro, ahí está lo jesuita, pero ahí está lo dominico, pues, ¿verdad? Es la aspiración a la fidelidad. Entonces, en resumen, el legado es un evangelio con rostro humano, le puso rostro humano, una iglesia que escucha y que sirve, y por último, aspiró a un mundo más fraterno, justo y ecológico, y sí dio pasos, pero esto llevaba más tiempo, ¿verdad? Yo por ahí lo veía. Vinicio, gracias. Vinicio, después de escucharte en esta última parte, me da esperanza, pero a la vez me plantea, la esperanza es porque no es solo esperar lo que pueda pasar, y ya pasó, ya el Papa lo hizo, pero ahora mi esperar tiene más que ver con qué hacer o cómo hacer, que vamos a ver en una siguiente pregunta, pero que corresponde a dos actores. Una pregunta tiene que ver con qué correspondería a Vinicio, según tu opinión, porque lo conoces y estás siempre en estos ámbitos cercanos dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué correspondería, Vinicio, a la feligresía, a los laicos, comprometidos y no comprometidos, digamos, para asegurar que esto que el Papa dejó perdure? Porque es tan revolucionario que probablemente si llega un papa contrario, distinto, acaba con todo y cambia de la noche a la mañana todo. No sé cuánto se pueda, porque si está enraizado, probablemente no va a ser tan fácil como se cree, pero puede que haya una tendencia a eso. Y si no es en la misma línea, como le llaman en el Vaticano, ¿qué nos tocaría a la feligresía católica? Y de una vez te dejo la siguiente pregunta, porque también es, ¿qué correspondería, Vinicio, según tu opinión, a asumir a las autoridades de la Iglesia Católica, que entiendo yo serán los cardenales, ¿verdad? Particularmente como las máximas autoridades y sobre todo a los cardenales electores en la elección del nuevo Papa, para poder, digamos que, dar la responsabilidad a cada quien como corresponde. Sí, ante la primera pregunta, Edgar, quizá me coloco en la parte más llana, diríamos, una parroquia, ¿verdad? Una comunidad eclesial de base. Yo creo que ahí lo que nos corresponde a todos, como feligresía, como laicos, como cristianos y todo, es formarnos. Fíjate que hay un buen grupo, no es crítica, pero hay un buen grupo, a lo mejor nos podríamos incluir, pero creo que no. Hay un buen grupo que somos como católicos como de fachada, diríamos, y sin ofender tampoco, como de procesiones y de cumplimientos litúrgicos. Pero no importa si estoy formado, si sé, si he leído las cartas, a veces ni siquiera he leído el Evangelio, etc. Entonces, ahí lo que yo veo claramente es que nos va a corresponder seguir formándonos. Hay suficientes orientaciones. Y aquí tal vez no solo del Papa Francisco, sino de los papas anteriores y de la Iglesia Universal también. Hay suficientes orientaciones para que yo me forme. Hay muchos espacios hoy. Tenemos que ser, como se decía en otro contexto, se decía, tenemos que ser cristianos maduros o cristianos de una fe madura.
que podamos dar testimonio de coherencia, de que lo que hemos leído y aprendido y escuchado lo estamos viviendo e irradiando. Por otra parte, mira, el tema del clericalismo es fuerte, y entonces podría ser que a nivel de laicos y laicas, por alguna orientación de un sacerdote, de un párroco no bien formado y que quiera regresarnos, pues todos digamos la feligresía, decías, ¿verdad? Todos sigamos pues la orientación, y entonces vuelve todo como a la calma, a la normalidad. Yo creo que hay señales, y qué bueno que decías que te da esperanza, porque yo también así lo veo. Hay señales de muchos movimientos, de muchas organizaciones, vos estás en ello, de que están luchando, de que están haciendo su mejor esfuerzo, con o sin el nombre de cristianos, pero están apostándole a una vida más justa, más plena, más igualitaria, más en libertad. Entonces yo creo que eso es lo que nos va a tocar. Ahora, me voy ya para más arriba, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales, pues casi que no pueden traicionar, diríamos, una propuesta, porque no era la propuesta del Papa Francisco, no es traicionar al Papa Francisco, es traicionar a quien se atrevió a resaltar lo que Jesús desea para la iglesia. Entonces me da la impresión que párrocos o sacerdotes, obispos, cardenales, no pueden ir de un modo contrario al modo que trató de hacerlo Francisco, al mostrar, él casi que fue como que dijo, miren, esto es lo que Jesús quiere, no es lo que yo estoy haciendo. Y eso es de tal coherencia, porque el mismo Ignacio de Loyola se lo pudo haber mostrado cuando él hizo sus ejercicios espirituales. Ignacio nunca quiso que sus seguidores, los jesuitas, pues, se llamaran ignacianos, porque así se hubieran llamado, sino que más bien el nombre que le dio a la congregación fue esa, Compañía de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que les dijo es, queremos ser compañeros de Jesús, vivir al modo de Jesús. Si eso se pudiera en obispos y en cardenales, qué buenísimo, pero ahí hay diversos niveles y distintas situaciones. Y en la segunda pregunta que ya hacías, así como más global, diríamos, yo creo que ahorita para muchos temas el Papa Francisco va a seguir siendo referente, pero claramente es distinto cuando él en algún momento daba una charla, un discurso, o escribía una carta, o él mismo pronunciaba, etcétera, a que ahora solo hagamos referencia, como dijo el Papa Francisco, y podemos decir el numeral, pero creo yo, cerrando esta parte, los cardenales que ahora van a tener en sus manos esta nueva elección, yo creo que debieran de pensar en alguien con una espiritualidad profunda y una vida coherente. Por ejemplo, ese es un primer dato. Claro, ellos se conocen, pero no se conocen del todo. Hay un tiempo en que por lo menos sobre todo a los que ya fueron como propuestos como papables, ya se les debiera conocer un poquito más. Luego, por el ejemplo del Papa Francisco, la capacidad de discernimiento tendría que ser una clave, ¿verdad? Que no tomen decisiones así caprichosamente. El discernimiento en la espiritualidad ignaciana es una herramienta que sirve para buscar y hallar la voluntad de Dios. Yo creo que eso lo vivió el Papa Francisco porque está formado en eso. Entonces, cualquier otro cardenal que no respire con esta espiritualidad ignaciana, no será probablemente ese su criterio, ¿verdad? Yo voy a decidir, como también tenemos aquí, decías hace un rato, nuestros liderazgos. Yo creo que los liderazgos políticos que tenemos en el país, nada que discernimiento. Esto es lo que me interesa, esto es lo que alimenta mi corrupción o mis fondos o lo que sea. Ya lo del pueblo y lo de la gente a mí me vale, pero yo quiero decidir esto. No, ahí habría un modo también de ser. Luego, una sensibilidad global y cultural. Y cuando digo global es tener una mirada de que la Iglesia
no es el Vaticano, ni siquiera es Roma, ni siquiera es Europa. Es escuchar los signos, las señales que hay a nivel mundial, diríamos, o global, pero ahí es donde entra lo cultural también. El Papa Francisco, por ahí tengo yo una imagen muy bonita porque fue uno que promovió el diálogo interreligioso y está ahí reunido él con su vestimenta blanca, blanca, pero está entre morenos, entre indígenas, entre todo, con sus trajes, con sus visiones, con sus culturas, y él ahí como uno más. O sea, no es yo tengo la verdad, yo soy el que poseo la verdad de Jesús. Yo creo que esa sensibilidad, por supuesto que tocará ahora poderles percibir un compromiso con la justicia, con la paz y con los pobres. Tal vez he remarcado mucho eso, Edgar, pero creo que es lo que tocaría, por lo menos para darle continuidad y seguimiento. Y lo del sínodo, yo creo que es un gran aporte, porque eso sí fue una apertura total. Ese fue uno de los grandes aportes para abrir más a la iglesia. Si ahora se guardan o se archivan todos los aportes de la sinodalidad, volveríamos a una iglesia jerárquica, a una iglesia más no sinodal, no de comunidad, no de consulta, no de escucha. Yo por ahí lo vería, ¿de verdad? Eso. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, amigas y amigos. Estamos en Diálogos Ciudadanos en Radio La Voz de Colomba. Esta mañana hemos tenido la ocasión y la oportunidad y el placer de escuchar a Vinicio Morales y nos ha comentado sobre la vida y el legado del Papa Francisco, pero también hemos tenido la oportunidad y la ocasión de poder escuchar pues un poco los desafíos, el perfil, ¿verdad? Más allá de la persona. Vinicio nos mencionó algunos criterios que pueden prevalecer dependiendo los acuerdos, que no son acuerdos, porque cada cardenal vota libre e independiente, no es que se pongan de acuerdo, etcétera, sino que cada uno va teniendo su propia opinión y decisión en el voto, pero bueno, vamos al final así a poder saber la mayoría de qué tendencias son por las pistas que nos dio Vinicio en la primera parte, y en esa segunda parte, que era un poco también en términos de no hablar solo de la persona, sino que sobre todo del puesto, como se habla en términos empresariales, ¿verdad? Un perfil, ¿verdad? Y Vinicio nos acaba de mencionar ya algunas de las características que debía tener el perfil para poder pues seguir teniendo una iglesia renovada, una iglesia activa, una iglesia abierta, una iglesia cercana, etcétera, ¿no? Entonces, Vinicio, solo nos quedaría la última pregunta y como siempre agradeciendo muchísimo la oportunidad de tenerte en el programa. Una de las críticas, pero no solo de este Papa, sino que muchas veces también como decías, de sacerdotes, de párrocos, que se les dice, mire, es que usted mezcla todo y la religión no tiene que ver con la política. Con el Papa Francisco fue muy fuerte eso, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el Papa? No solo por lo que decías, Vinicio, del tema de que no sabe, sino que además decían, la iglesia no tiene que meterse con la población LGTBIQ+, eso de las mujeres participando en espacios de toma de decisiones. ¿Podrías decirnos desde tu experiencia, Vinicio, cómo esa alianza entre fe y vida, decía el Papa Juan Pablo, pero acá sería entre fe, religión y política? Bueno, sí vi tu pregunta y dije, esta sí es seria, pero bueno, todas pues, pero esta es así como, pero creo que podría responderla o más bien reflexionar de esta manera. Toda acción política, eso lo sabes bien, toda acción política lo que busca es el bien universal, el bien común que se llama dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y entonces, si el bien común, si el bien de las mayorías es intervenir desde la fe, desde la religión y hacer planteamientos, claramente que el Papa eso lo manifestó abiertamente. Y bien decís, yo también escuchaba eso, ¿y por qué tiene que estar metido el Papa en estos temas? Si ni mujeres, si ni de la diversidad es,
ni de los pueblos originarios. Nuevamente, vuelvo a decir, el Papa se asesoraba, escuchaba, consultaba, y yo creo que lo que hizo fue nada más con ojos claros, con mirada clara, pues fue enfocar y focalizar diversos temas. Esto no es como norma o principio de vida en todos los casos. Hay sacerdotes, yo diría que hay obispos y hay hasta cardenales que claramente dirán, dejemos la política a un lado. La Iglesia Católica no debe meterse en política. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se enfrentó al poder político y se enfrentó al poder religioso. Y claramente, pues sí le costó la vida, le costó, que es lo que acabamos de rememorar y todo con la Semana Santa o el paso pues a la vida, pero no se puede ser de otro modo, Edgar. La Iglesia tiene que seguir siendo muy coherente, muy consistente. Y esto no es, como bien dijiste, no es ni por el Papa Francisco ni nada. También yo recuerdo que allá por el 75, 78, que se estuvo impulsando mucho lo de la doctrina social de la Iglesia, ahí fue donde no solo surgió y se alimentó pues mucho de la toma de conciencia de muchas comunidades y poder participar militando, pues, y todo en un cambio político, porque habían comprendido que era un principio de fe, un principio de la Iglesia. Claro que también eso lo tenemos registrado en esta guerra de 36 años, que en todo caso era también la lucha, ¿verdad? La lucha por una Guatemala distinta, diferente, inclusiva, participativa, pero que causó las muertes que causó. Y pues eso no hace falta que yo lo diga, vos lo sabes muy bien, pero justo es una batalla aquí en Guatemala, concretamente ante un sistema, pero muchas veces parte de ese sistema es la Iglesia Católica en algunas de sus autoridades, incluso, pues, para decirte casos, a personalidades que ahora están frenando toda la lucha de la política y de la justicia, pues están con la bendición, diríamos, de un representante o de varios representantes de la Iglesia, porque los usan, los manipulan. Ahí es donde tiene que haber una claridad y una consistencia, ¿verdad? Y claro, eso va a tener consecuencias, eso lo supieron muy bien los jesuitas, los mártires de la UCA, pero lo supo muy bien Monseñor Gerardi aquí, Monseñor Romero en Salvador y tantísimos mártires, y aunque no sean de los de nombre, los mártires, por ejemplo, de mi pueblo, Rabinal, pues lo supieron claramente, ¿verdad? Y claramente no están ahora, pero optaron, pues la fe es una opción y es una opción ante la realidad. Yo por ahí te respondería, Edgar. Buenísimo, Vinicio. Bueno, muchísimas gracias, Vinicio. Sin duda sigue siendo un placer escucharte, esa claridad, esa formación que sin duda también reconozco de parte tuya. También reconozco que estás en un trabajo que te obliga, pero que te facilita estas posibilidades de formación. Así es que para el programa agradecerte, decirte que seguramente no será la primera ni la última. Te hemos rescatado de los anales históricos, de las relaciones que teníamos antes y que siguen siendo muy importantes. Recuerdo que también estuvimos en el Colegio Santa Teresita en algún momento ahí compartiendo nuevamente, y bueno, ahí sí que la vida y sin duda Dios se encarga de volvernos a juntar, Vinicio. Así es que agradezco mucho y es fascinante como lo era en los 90s, ahora sigue siendo fascinante escucharte, Vinicio. Así es que gracias en nombre de Ciprevica, de Radio La Voz de Colombia y el programa Diálogos Ciudadanos, y también de todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharte esta mañana. Así es que, amigas y amigos, de esta manera terminamos el programa de este jueves y les invitamos a no perder la sintonía de Radio La Voz de Colombia y el próximo jueves también de Diálogos Ciudadanos. Un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, que tengan un buen día.